Buenas tardes, hoy martes 24 de diciembre del año 2004, estamos a pocas horas de festejar la Nochebuena, estamos en Nochebuena, festejar la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con Nacho pensamos que podíamos hacerle un regalito a toda la gente que con tanto cariño nos sigue durante todo el año. Y vamos a dar la última charla de este prolífico 2024 y así voy a dar inicio a la número 94. Ya estamos muy cerca de lo que todos ustedes quieren saber en detalle, cómo fue el robo del 3 de enero de 1833, el robo de nuestras Islas Malvinas. Pero bueno, yo elegí este camino largo, pero que sirve para decir la verdad de los hechos, porque se dicen muchas, a veces sin querer, a veces por ignorancia, pero por sana ignorancia, sobre de cómo fue el robo, la usurpación de nuestras islas irredentas. Como ya lo dije en más de una oportunidad, por ejemplo, el señor Luis Bernet no fue el primer gobernador de las Malvinas, eso ya lo voy a explicar en su momento. Bueno, vamos a dar inicio a esta última charla que voy a tratar de culminar, digamos, en la misma, el primer gobierno del gobernador Juan Manuel de Rosas. El martes 1 de diciembre de 1829 fue convocada la legislatura de la provincia de Buenos Aires al año exacto de la revolución encabezada por el general Juan Galo de Lavalle, que derrocó, como ya sabemos, al coronel Manuel Dorrego. La sala de representantes, luego de un corto debate de sesionar, eligió como nuevo gobernador de la provincia al coronel de milicias Juan Manuel de Rosas. El presidente de esa Cámara Legislativa lo recibió el domingo 6 de diciembre, confiriéndole un título que Rosas va a valorar mucho. Dijo que Juan Manuel de Rosas era el restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires. Rosas, las palabras restaurador de las leyes le encantó y la va a usar como una muletilla durante prácticamente casi 25 años. Ese mismo día, Rosas le escribió a un amigo, un diplomático oriental llamado Santiago Vázquez, una carta en uno de cuyos párrafos dijo: ¿creen que soy federal? No, señor, no soy de partido alguno, sino de la patria. En fin, todo lo que yo quiero es evitar males y restablecer las instituciones, pero siento que me hayan traído a este puesto. Es decir, Rosas no estaba contento de haber sido elegido gobernador. A Rosas verdaderamente lo que le gustaba era cabalgar por las pampas, por las planicies, arreando el ganado. Era un gaucho, como yo ya lo dije, posiblemente el mejor que haya existido en nuestro país. Él era feliz a campo abierto. Él, en el fuerte de Buenos Aires, hoy la Casa Rosada, en San Benito de Palermo, que era su casa de Buenos Aires, él se sentía aprisionado, como un pájaro en una jaula. Pero bueno, tuvo que aceptar, según lo que él dijo, el gobierno. Al principio Rosas se apoyó en el llamado Partido del Orden, donde había muchas personas de origen unitario, algunos habían sido colaboradores de Lavalle, pero de a poquito, poco a poco Rosas va a ir variando y va a asumir una postura de neto corte llamado federal, por el cual el que no militaba o no había militado con esas ideas no existía, digamos.
usando palabras de este momento. Comenzó a censurar a los periódicos, se acabó la libertad de prensa. El que decía algo malo contra su gobierno, de a poquito se le indicaba que eso no era lo correcto y bueno, poco a poco la misma fue dejando de existir. En el interior su figura fue aceptada y se le confirió las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, que era algo que prácticamente venía con el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. El interior estaba ocupado en gran parte por la llamada Liga del Interior, que había quedado al mando del general José María Paz, que como hemos dicho, derrocó en su momento al gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, y se hizo de un poder muy importante, porque encima Paz, que era un brillante militar, va a derrocar 2 veces en Oncativo y La Tablada al general Juan Facundo Quiroga, hombre de ideas federales, aunque él diría: yo por mi convencimiento soy unitario, pero si los pueblos quieren ser federales, soy federal. Ya a eso me voy a referir en detalle, porque lo escribió en una carta Quiroga. Paz, cuando estaba consolidando todo su poder, después de derrocar a Juan Facundo Quiroga, la pucha estaba en la cúspide, ¿no es cierto? Entra en guerra con Estanislao López y se interna a hacer un reconocimiento en una zona santafesina llamada El Tío, y confundido por las banderolas que tenían una partida militar, creyó que eran tropas propias. Cuando se percató que eran federales, quiso huir, pero un tiro de boleadoras le maniató, digamos, a su caballo, le impidió continuar, y de ese modo tan increíble, con un arma tan primitiva, pero tan efectiva en manos que la sabían usar, fue capturado, posiblemente el más grande estratega del siglo XX, ¿no es cierto?, por un tiro de boleadoras. López lo va a tomar prisionero y va a pasar muchos años ahí, y luego se lo va a enviar a Rosas, a Buenos Aires, pero Rosas lo tuvo prisionero en el Cabildo de Luján. Cualquiera que visite esa querida ciudad, esa histórica ciudad, en el viejo Cabildo está la habitación donde vivió el general Paz durante muchísimos años, y se entretenía haciendo jaulita para pajaritos, entre otras cosas, y de a poquito fue escribiendo sus memorias, que van a ser publicadas luego de su muerte y se llaman Memorias Póstumas. Cualquier argentino que ame la historia debería leer las memorias del general José María Paz. Verdaderamente son un soplo de aire fresco, porque es un hombre que escribe todo lo que él vivió en la Guerra de la Independencia, en la Guerra del Brasil y en la breve actuación que tuvo en la Guerra Civil, hasta que fue capturado por un tiro de boleadora en las patas traseras de su caballo. Bien, tenemos entonces que Lavalle se ha ido a la banda oriental, como ya lo hemos visto, luego de los tratados de Cañuelas y de Barracas, que Paz ha caído prisionero por un tiro de boleadora. No hay más cabecillas unitarios. El general Lamadrid está prófugo también, ha huido, ha pasado a Brasil, en fin, ya está. El partido unitario ha quedado descabezado. Rivadavia, una persona muy mal vista por propios y extraños, está en el exterior, está en España. O sea que la pregunta que uno se hace: si en 1831 ha triunfado el Partido Federal, está Rosas muy fuerte en Buenos Aires, es el hombre más fuerte del país, Estanislao López también muy fuerte en Santa Fe, Quiroga, que aunque va y viene de La Rioja a Buenos Aires, es el hombre fuerte de La Rioja, de Cuyo. Bueno,
la pregunta del millón. ¿Por qué no se organizó la República Argentina en 1831 bajo el sistema federal? ¿Por qué tuvimos que esperar 20 años, 21 años para ser exacto, para dictar la Constitución Nacional Argentina, que dice que nuestro país adopta el sistema federal? Vaya con la pregunta. Rosas va a decir en su momento que le parece que no es el tiempo propicio. Rosas dice, esperemos un tiempito más para acomodar bien esto antes de citar a un congreso, ¿no? Rosas es desconfiado, pero mucha gente del interior, que eran federales convencidos, estaban en desacuerdo con eso. Hubo un diputado correntino en el Congreso que se va a convocar, llamado Manuel Leiva, que imprudentemente lo va a criticar a Rosas. Y digo imprudentemente porque ya Rosas criticarlo era algo un poquitito peligroso. Y dijo así: Buenos Aires es quien únicamente resistirá a la formación del Congreso, porque la organización y arreglos que se meditan perderá el manejo de nuestro tesoro, con que nos ha hecho la guerra, y se cortará el comercio de extranjería, que es lo que más le produce. Pero por esas mismas razones, los provincianos debemos trabajar en el sentido contrario a ellos, o sea, a Buenos Aires, para que nuestro tesoro nos pertenezca y para oponer trabas a ese comercio que nos ha reducido a una miseria espantosa. La carta, que he leído no muy correctamente, porque es un castellano antiguo, a veces uno se confunde, indica que Buenos Aires tiene las rentas de la aduana. Buenos Aires es la dueña de nuestro tesoro, y mientras Buenos Aires es muy próspera, el interior vive en una miseria espantosa. Rosas, enterado de esta carta, exigió al gobernador correntino Pedro Ferré explicaciones por lo escrito por Leiva, expresando que este hombre tenía ideas anárquicas. Pero el mandatario provincial, el correntino Pedro Ferré, respaldó a Leiva y le recordó a Rosas que estaban en condiciones de organizar el país, ¿no? Porque había desaparecido, repito, el Partido Unitario. Disconforme de esa respuesta, Rosas se va a retira a su gente de una comisión de representantes que estaban reunidos en Santa Fe, y siendo imitado por otros gobernadores un tanto temerosos del que ya veían un enfrentamiento a muerte entre Rosas y Ferré. En agosto de 1832 va a quedar disuelta esta comisión de representantes, y la oportunidad de organizar constitucionalmente el país se va a posponer por 2 décadas, como ya dije, va a quedar diferida hasta la caída de Rosas en Caseros y a la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Bueno, voy a explicar ahora lo inexplicable, aunque parezca un juego de palabras. El general Gregorio Araoz de la Madrid enfrentó en noviembre de 1831 a las fuerzas del general Juan Facundo Quiroga en la batalla de la Ciudadela en Tucumán, y cayó de su caballo, fue lanceado, y supuestamente le cabalgaron encima, lo pisotearon, le tiraron lanzazos, tiros, qué sé yo, bueno, estaría muerto. Cuando terminó la batalla, Quiroga dice: ¿y la Madrid dónde está? Está muerto mi general, tráigame el cadáver. Lo buscan, el cadáver no está. A los días, Juan Facundo Quiroga, aunque ustedes no lo crean, recibe una carta de Santiago del Estero, escrita por la Madrid, que
prácticamente en tono de burla, le dice, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Este aquí que se salvó, pero él recordaría que verdaderamente se cayó, los que lo rescataron, lo pisotearon con los caballos, le tiraron lanzazos, lo lancearon en el suelo, algún pistoletazo. Bueno, pero este aquí que la Madrid se salvó. Bueno, muchos dudaron en su momento de la Madrid, diciendo, bueno, quizás exageró un poquito, ¿no? Pasaron muchísimos años, la Madrid iba a morir en 1857 y cerca de 1880, sacan de la bóveda donde estaba, en la Recoleta, lo ponen en otro cajón y de paso la curiosidad, bueno, vamos a ver el cadáver de... Y era cierto, tanto el cráneo como el pecho tenía uniones, o sea, costurones de los huesos, que evidentemente había recibido todas esos lanzazos, esos tiros, como él había dicho, o sea, no había mentido, se salvó de milagro. Bueno, volvamos a 1831. Quiroga lo elimina a el general Gregorio Araoz de la Madrid, el último jefe unitario que quedaba. Y ya que estoy en esto, voy a contar una anécdota muy simpática que tiene que ver con la figura del general Julio Argentino Roca. Entre los prisioneros unitarios era tal la mortandad de hombres de la guerra civil, la guerra de la independencia, la guerra con el Brasil, la guerra civil, que no había hombres. Entonces se puso una costumbre que si algún prisionero aceptaba casarse con una niña casadera, se le perdonaba la vida. Bueno, ahí estaba un tal José II Roca, que era un oficial unitario capturado, y lo tenían en un patio a él y a otros más, y mientras tanto pasaban por arriba, sin que ellos las vieran, niñas casaderas, ¿no? Y había una niña casadera, Agustina Paz, una mujer muy bonita, preciosa, que lo vio y le gustó, ¿no? Dice, bueno, ese me gusta. Entonces le pregunta, le dice, Roca, venga, mire, hay una niña que si usted acepta, se tiene que casar con ella. Y si se casa con ella, deja ese prisionero y quizá se salva de morir fusilado. Y aunque ustedes no lo crean, este hombre había dicho, la puedo ver, porque si no era muy bonita, mátenme, ¿no? Es verdad, aunque usted no lo crea. Así se vivía en esa época. Bueno, cuando vio a la chica esta, que era preciosa, dijo, bueno, me caso. Y así se casó el coronel José II Roca con Agustina Paz, y entre otros tuvieron como hijo al general Julio Argentino Roca. Como decían en los cuentos infantiles, vivieron felices y comieron perdices. Fue un matrimonio que quizás no duró mucho, porque Agustina Paz va a fallecer bastante joven, pero durante ese tiempo fueron muy, muy felices. Bueno, dejando de lado esa anécdota, que me parece simpática y no es muy conocida, volvamos a lo que pasó con el triunvirato triunfante, Rosas, López y Quiroga. ¿Qué pasó? ¿Por qué no organizaron el país? Por un caballo. Esto aconteció por un caballo. Rosas le dice a Quiroga que va a ser una gran marcha contra los indios del sur, ¿no? Que verdaderamente eran con sus malones un gran problema, y lo nombra jefe de esa división, o sea, jefe en operaciones. Pero Quiroga de pronto dice, no, yo no consigo, no entiendo ese tipo de guerra, renuncia. Rosas ahí se da cuenta que algo está pasando, porque no creyó en el tipo de renuncia. Entonces, López, que un poco como Ferré también considera que es el tiempo adecuado para organizar el país, comete, ¿cómo se llama? Le dice a Quiroga, ¿no es cierto?
que para él es de mortificante necesidad enviar chasques para consultar a Rosa, lo que debe hacerse perdiendo el tiempo, el dinero y la paciencia, como diciendo, todo se lo tenemos que preguntar a Rosa. Y López, que también va a renunciar al mando del Ejército Federal, en otra demostración que no está de acuerdo tanto con Rosa, dice que tiene el convencimiento de que era la oportunidad más favorable para llenar los constantes y suspirados votos de los pueblos y sacarlo de la espantosa miseria, fíjense la misma frase que había usado el diputado Leiva, el correntino, la espantosa miseria del interior, en el que está sumido el interior del país. La organización de nuestra patria con instancia, pero ¿por qué no se hace? Dice, yo juzgo que el objeto de esta entrevista que tenemos que tener debe allanar los obstáculos que pudiera haber para la ejecución de aquel sagrado deber, ¿no? Objeto. Pero el señor Rosas me dice, este no es tiempo de constituir el país y es preciso, compañero, que prescindamos de la comisión representativa. Asegura usted, le dice López a Quiroga, que no se hace, que quedé en un estupor ante aquellas expresiones, causaron en su ánimo, ¿no? Y que lo primero que se me ocurrió fue en estos momentos, es decir, ¿qué nos pasa que no podemos organizarnos? Ya no existen los unitarios. Entonces López se le confía a Quiroga, ¿no? Esto que le ha confiado Estanislao López, uno de los tres del triunvirato, Rosas, López y Quiroga, es de una gravedad extrema. ¿Qué hace Quiroga? Nada. Un gran historiador argentino, que al menos así yo lo considero, al doctor Gustavo Gabriel de Bene, expresó: ¿qué clase de jefe federal es Quiroga? Que ante la grave denuncia que le formula López, no olvida un problema y encara a Rosas. Procede al revés. Porque Quiroga le ha confiado a Rosas, algo que, disculpen, me olvidé de decirle, que López se quedó con un caballo suyo, con un caballo de su propiedad, y eso para él es un insulto imperdonable. El caballo, cuando Rosa se lo comunica, yo no le dije nada, ¿no? A López le había dicho a Rosa, es un mancarrón de 4 pesos, ¿no? Pero Quiroga piensa otra cosa. Quiroga le ha dicho a Rosa, como yo estoy seguro que pasará muchos siglos de años para que salga en la República otro caballo igual, y también le protesto a usted de buena fe, que yo no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene la República Argentina. Es que me hallo disgustado aún más allá de lo posible. O sea, a mí me pueden ofrecer todo el dinero del mundo, no, yo quiero mi caballo. Y López me lo ha robado. Fíjense que a Rosas López le dice, es un macarrón de 4 pesos, no vale nada, es un caballo común y silvestre. Si acaso este animal era el famoso moro, porque Quiroga tuvo un caballo moro, un caballo que para él era mágico, porque el día que ese caballo estaba enojado, ponele, Quiroga sabía que iba a perder una batalla. Y así parece que fue. Entonces, a él que en un entrevero la gente de López se haya quedado con ese caballo, y López, sabiendo el valor que Quiroga le daba, no se lo devolvió, era un problema de primer orden, aunque ustedes no lo crean. Y como dice Levene, dice, por lo visto, ese caballo era más valioso que la defensa del federalismo. Sorprendido por la decisión de Quiroga de renunciar también al mando de las tropas,
Rosas no sabe cómo hacer para congeniar con estos dos hombres que están empacados por un caballo. Y desde San Miguel de Tucumán recibe una carta de Quiroga que, como quien dice, pone más pimienta al guiso, no sé, más fuego a las brasas, ¿no? Más carbón al fuego. Amigo de mi distinguido aprecio, tengo el gusto de acusar recibo a su favorecida del 22 y decir a usted que los unitarios no necesitan mortificarse mucho para lograr el fin que se han propuesto. Nosotros mismos debemos darle el triunfo como consecuencia indispensable de nuestra falta de virtudes. Si yo tuviese la sangre tan helada como la nieve de la cordillera de los Andes, tal vez permanecería unido al hombre de Santa Fe. Pero como, por desgracia, Dios me dio un genio incapaz de tolerar acciones viles y bajas, no podré jamás hacer liga con el gigante de los santafesinos. Esto, les recuerdo, es carta de Quiroga a Rosas. Aquí tiene usted, mi amigo, un resultado en que los miserables unitarios no han podido tener la más leve parte, y por este mismo estilo anda lo demás. Entonces Rosa, que ahora sí se entera, pero verdaderamente, que el problema es el famoso caballo, ese que según López no vale 4 pesos, le dice a Estanislao López, le escribe Estanislao López: no es ninguna enfermedad lo que le ha movido a Quiroga a renunciar, sino el ver que sus intereses son declarados buena presa por amigos y enemigos. Alude esto a un caballo oscuro que le extrajo, según Quiroga se lo había robado la Madrid, en San Juan, pérdida que según se explica sentía más que la de toda su fortuna. Dice que en Córdoba dijeron a usted que el caballo pertenecía a él y que aún habiendo quien se ofreciese a llevárselo, contestó a este ofrecimiento poniendo duda que fuese el general Quiroga, el caballo de Quiroga. Que al llegar a Catamarca fue que tuvo aviso de hallarse en poder de usted y sintiéndose desairado, Quiroga, porque aún en medio de dudarlo no se le hubiese escrito, estuvo ya a punto de dar de mano a todo y retirarse, pero que por las proclamas que había publicado y otras causas siguió adelante, resuelto a dar una batalla y retirarse, bien la ganase, bien la perdiese. El sábado 14 de enero de 1832, Estanislao López, gobernador de Santa Fe, le contesta a Juan Manuel de Rosas: querido amigo y compañero, su carta del 14 del pasado me ha puesto al corriente de la renuncia del general Quiroga, del fuerte desagrado que habrá causado allí y de sus rumores, que exasperado yo por tan desagradable ocurrencia, fuese ella origen de nuestros disgustos, con notable perjuicio de los intereses generales. Voy a decir a usted lo que sé sobre tal caballo, y cuán injusto y extravagante anda el juicio que se ha formado el general Quiroga en este asunto. El corcel, que creó el enojo de Quiroga con López, se lo entregó a López. López le explica, un tal coronel Sosa, que al observar que López montaba una cabalgadura muy flaca, se le entregó él mismo, diciéndole que pertenecía a uno de los tenderos que salieron de la ciudad de Córdoba a la acción del puesto de Peralta, o sea, un pequeño combate. No le dice que este caballo es de Quiroga, dice era de un tendero. Este es el modo que vino a mi poder este maldito caballo, que puedo asegurarle, compañero, que doble mejores se compran a 4 pesos donde quiera, por lo que creo que no puede ser el desencantado caballo del general Quiroga, porque este es un caballo común, no sé, ¿no? Así que luego que llegue esta de regreso de Córdoba, lo echaré a una silla con los demás mancarrones de mi escolta. Tal es la historia del caballo oscuro del general Quiroga que preocupa a usted y especialmente a mí, le dice López. Es por esta razón que voy a escribirle al general lo que ha ocurrido con el caballo,
mostrándome deferente a todo, le mandaré las señales y marcas que tiene, previéndole que si según ella le pertenece con su aviso, se lo remitiré con todo cuidado, a pesar que estoy casi seguro que no debe ser el tal caballo que piensa el general Quiroga, porque como ya le he dicho, este es un caballo ordinario y el general le habrá hecho entender, por lo que se sobreentiende de él, que es un caballo que llaman el Piojo y que yo anduve por necesidad mientras se alentó mi caballo. Después solo lo montaban mis ayudantes para que lo mantuviesen gordo y errado. Dice usted con toda propiedad, le dice a Rosa, que los federales estamos destinados a no tener un día de gusto. Por lo que a mí me toca, aseguro a usted, que diariamente se repiten nuevos motivos de tener que sentir, y que mi actual posición es tan embarazosa como mortificante y odiosa. Así es que no puedo conceder que el fuerte desagrado del señor Quiroga proceda de la causa que detalla en su carta. Ella no es más, a mi ver, que un pretexto de que se ha valido para manifestar las impresiones de que está poseído y que tienen un origen enteramente diverso. O sea, López le dice a Rosa, no es por este famoso caballo, Quiroga tiene otro problema, que no sé cuál es. Estoy de acuerdo con usted en guardar en rigurosa reserva el asunto a que da mérito esta contestación. A modo de reflexión final, considero que fue muy triste que teniendo todas las posibilidades de institucionalizar al país en 1832 bajo el sistema federal, Juan Manuel de Rosas, Estanislao López y Juan Facundo Quiroga no lo hicieran por su mutua desconfianza. Por último, cabría acotar que el caballo oscuro que tanto quería, que tanto desvelaba el general Juan Facundo Quiroga y que según él se lo había apropiado indebidamente el gobernador de Santa Fe, brigadier Estanislao López, que tantos problemas crió al que yo he denominado el triunvirato federal, nunca le fue devuelto. O sea, López dio vueltas y vueltas y vueltas, pero no lo devolvió. Mientras tanto, para dar por terminado con esta charla, la número 94, creo que esta anécdota increíble de nuestra historia, que pocos conocen, estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca oyeron hablar de ese famoso caballo perdido que distanció a López con Quiroga, y a su vez Rosa desconfiaba de los otros dos. Bueno, un perfecto, no una correcta ménage à trois, como dirían los franceses, todo lo contrario. Bueno, Rosas va a concluir su gobierno restableciendo el orden social. Se puede decir que fue un gobierno bastante progresista, con algunos defectos, por ejemplo el tema de que no soportó la libertad de prensa, que ajustó un poco las clavijas, pero se puede decir que hubo muchas cosas positivas, como que se reglamentó el trabajo de los jueces de paz, se reformó el Código de Comercio y el de Disciplina Militar. Rosas mantuvo la paz con los indios, proveyéndole, como ya la otra vez lo expliqué, de los vicios, de tabaco, hierba, azúcar y de gran provisión de yeguas, que era lo que ellos comían. Entonces de esa manera los mantuvo tranquilitos. A fines de 1832, la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires lo reelige gobernador, pero Juan Manuel de Rosas va a rechazar continuar en el cargo y si bien se ha dicho que esto fue, según mi real saber entender, porque no le otorgaron las facultades extraordinarias,
Yo creo que eso no fue cierto. Rosas no quería ser gobernador, ya lo dije, se sentía cautivo en Buenos Aires, él gozaba de estar en los campos, era un hombre, un campechano, un hombre de campo, un gaucho, un gaucho. Y poniendo como excusa que él no quería continuar en el cargo si no tenía un respaldo de toda la población, pero en definitiva lo que él quería hacer era cumplir una misión que hace mucho tiempo que él tenía. Yo acabo de decir que se mantuvo una tranquilidad con los indios del sur, los indios araucanos, pero me tengo que corregir. Lo correcto es decir, con gran parte de ellos. Había un grupo que era muy díscolo. Y Rosas hace años que había planificado una campaña al desierto, ¿no?, para castigar a los jefes díscolos, a los jefes que todavía hacían malones, que tenían a toda la frontera del sur en permanente sobresalto. Entonces él se va a preparar esa campaña del sur y para hacerlo, campaña al desierto, llamada la campaña al desierto de 1833, no tiene que ser gobernador, tiene que estar abocado a eso, trasladarse a San Miguel del Monte y allí ultimar los detalles para dar inicio a lo que va a ser un buen trabajo, verdaderamente un buen trabajo, como fue la campaña de 1833. Rosas va a renunciar, no va a aceptar ser nuevamente gobernador y va a asumir entonces el general Juan Ramón Balcarce el 18 de diciembre de 1832. Así que con esto, mis amigos, doy por terminada esta charla, la última del año 2024. Cuando comencemos la 95, el año que viene, en el 2025, vamos a hablar ya de la campaña al desierto de 1833, que muchos hablan, pero pocos conocen. Vamos a ir al hueso, como se dice. Queridos amigos, no me queda más que agradecerles la fidelidad que han tenido durante todos estos meses y decirles que, bueno, en el objetivo de estas charlas, que es ver cómo fue el despojo de nuestras Islas Malvinas, falta muy, muy poquito para que ustedes se enteren y para que sepan quién fue quién en nuestra historia argentina referente a ese punto. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Les deseo las mejores fiestas de la cristiandad y para el año que viene, que bueno, que sea un poquito mejor. Este año, dentro de todo, no fue tan malo. Salimos de la temida hiperinflación. Ojalá que Dios ilumine a nuestros gobernantes y la cosa se afiance y empecemos a transitar de una buena vez por todas el camino que la República Argentina se merece. Nada más. Muchísimas gracias por todo su cariño y por su atención. Buenas tardes.